Bueno, vamos a intentar resolver el examen de vibraciones, ondas y de movimiento armónico simple. Bueno, vamos a ver, en el primer apartado, ¿no?, nos ponían que teníamos una onda y nos daban la ecuación de esa onda. Estábamos en el sistema internacional y nos pedían como primer apartado, dentro como este apartado A, es decir, longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación. Bueno, nosotros de aquí, de la fórmula de la ecuación de la onda, podemos sacar que omega es 0,8 pi radianes por segundo, y también podemos sacar la K, ¿verdad? K, que es 0,8 pi, coinciden los valores, metros a la menos 1. Y entonces a partir de aquí pues calculamos, pues tan sencillo, longitud de onda, que es lo primero que nos piden, podemos sacarlo a partir de la K, 2pi partido de K, por lo tanto 2pi partido de 0,8 pi, y eso nos queda 2,5 metros. Ya tenemos la longitud de onda. Después nos pedían la velocidad de la frecuencia y la velocidad de propagación. Bueno, pues por ejemplo la frecuencia, como tenemos omega, lo podemos sacar como omega también partido de 2pi. Sabemos que omega es 2pi por la frecuencia, y por lo tanto esto nos queda 0,8 pi dividido 2pi, y en este caso esa frecuencia es de 0,4 hercios. Y por último la velocidad de propagación, bueno, pues que si tenemos longitud de onda y frecuencia lo podemos hacer pues multiplicando uno por otro, o lo podemos hacer, bueno, lo vamos a hacer así, longitud de onda por la frecuencia, que serían 2,5 por 0,4, o lo podemos haber hecho con omega y K, ¿verdad?, dividiendo uno entre otro, que también nos da el mismo resultado, que es 1 metro por segundo. Bueno, pues ahí tenemos el apartado A, ¿verdad?, bien sencillito. Ahora nos preguntan que para un instante dado, calcular la diferencia de fase entre dos puntos que distan 20 centímetros. Venga, lo hago por aquí, por ejemplo. Es decir, tenemos dos puntos que están a una diferencia de x, es decir, x2 menos x1, se podría poner, por ejemplo, ¿verdad?, 20 centímetros. Lo pasamos, obviamente, al sistema internacional, 0,2 metros. Y ahora vemos las fases. Bueno, pues lo hago por la vía lenta. La fase 1 sería 0,8 pi t menos 0,8 pi x1 más pi medios, ¿no? Eso podríamos decir que es la fase en el punto x1. Y vamos a llamar θ2 a 0,8 pi por t menos 0,8 pi x2 más pi medios. ¿Por qué no cambia el tiempo? Bueno, el tiempo no cambia porque nos dicen en un instante, es decir, en un momento que paramos, por decirlo así, hacemos una foto de cómo se está moviendo la onda, y ahora restamos, ¿no? Entonces, al restar, me queda θ2 menos θ1, que es lo que nos están pidiendo, que es la diferencia de fase. Entonces, al restar, esto menos esto se nos va, esto menos esto se nos va, y nos queda 0,8 pi, que multiplica x1 menos x2. Me da igual si lo veis desde un punto de vista de otro, la diferencia de fase es 0,2. Me da igual verlo así que verlo así. Es decir, si lo ponéis positivo o negativo sería exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces 0,8 pi por esa diferencia de fase, 0,2, lo voy a poner todo en positivo para no tener que estar, bueno, con números negativos. Entonces esto justamente nos queda 0,16 por pi, y estos serían radianes. Bueno, pues eso es la diferencia de fase. Esto ya lo podéis ver como queráis. Esto equivale a 0,52 pi, ¿no?, más o menos. O sea, 0,502 radianes. Bueno, me da igual cómo me pongáis la solución. Y por último, me vuelven a pedir otra vez otra diferencia de fase. Luego nos piden que lo pasemos a grados, pero bueno, en principio hay que hacer la diferencia de fase en vez de un instante dado, un punto dado, ¿no? Entonces ahora sería exactamente lo mismo, pero ahora x coincide en ambas fases y lo que cambia es el tiempo. Y nos dan dos instantes de tiempo separados por un intervalo de 100 ms. No nos podemos liar con esto, ¿verdad? Ese intervalo de tiempo de 100 milisegundos, esto es de segundo de la ESO,
¿vale? Pues lo pasamos a segundos, ¿no? 100 milisegundos es 0,1 segundo. Actuamos de una manera similar y nos queda, pues ahora para este caso nos quedará que esa diferencia de fase para este caso sería, como coincide, 0,8 pi por t, ¿vale? O sea, la omega y k coinciden, pues nos va a quedar también que es 0,8 pi, que multiplica a ese delta t, ¿verdad? A esa diferencia de tiempo, y entonces esto nos quedaría, como esto es 0,1, nos quedaría 0,08 pi radianes, ¿vale? Nos quedaría, esa sería la solución. Bueno, lo podéis poner como queráis. Esto sería lo mismo que 0,25 radianes. Y como nos piden grados, ¿vale? Pues vamos a multiplicar, pues, por ejemplo, por 360 grados, ¿verdad? Que son 2 pi radianes. Y al hacer eso se nos queda una solución de aproximadamente 14,4 grados, será la diferencia de fase en un punto dado cuando hay un intervalo de tiempo entre ellos de 100 milisegundos. Bueno, pues ese sería el ejercicio 1. Luego teníamos un ejercicio 2, que era este, y bueno, pues vamos a ver aquí de qué estamos hablando. Ahora nos dicen, bueno, que tenemos un cuerpo de masa 1,5 gramos y oscila respecto a una posición de equilibrio con la función esta. Mirad que ahora pasamos a un problema de movimiento armónico simple. La otra era una onda, esto es un movimiento armónico simple. De hecho, lo primero que nos preguntan es tipo de movimiento. Bueno, pues ese movimiento es un movimiento armónico simple. ¿Y se puede considerar una onda? Bueno, pues no es una onda, no es una onda. Es cierto que su representación es una función senoidal, pero esto no es una onda, Una onda depende tanto del tiempo como de la posición en X, ¿vale? Y es como si tuviéramos muchos osciladores armónicos, y esto simplemente sería uno. Bueno, pues vamos a resolver, eso sería la teoría, que no me meto, ¿vale? Eso lo tenéis que mirar en los apuntes. Y ahora vamos a hacer los apartados B y C. El apartado B nos pide calcular el periodo de oscilación y luego posición y velocidad para tiempo 1 segundo. Venga, pues vamos con esto. Yo de aquí de la ecuación saco que omega para este movimiento armónico simple es 10 pi radianes por segundo. Si me están pidiendo el periodo, pues el periodo yo lo puedo calcular tan sencillo como 2 pi partido omega. Así que 2 pi partido 10 pi, y esto nos queda 0,2 segundos. Bueno, eso por un lado. Ahora simplemente me piden la posición cuando el tiempo vale 1 segundo. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser coger x cuando el tiempo es igual a 1, y entonces me quedaría 0,3 por el seno de 10 por pi por el tiempo, donde por el tiempo pongo el valor de 1, más 3 pi medios. Si hacemos todo esto con mucho cuidado de meter la calculadora y ponerla en radianes, cuidado, poner la calculadora en radianes, esto nos sale justamente que este seno de aquí es menos 1 y nos queda menos 0,3 metros. Si nosotros hacemos ahora la velocidad, voy a hacer primero la ecuación de la velocidad, derivando la velocidad en función del tiempo, me queda 0,3 por omega, que son 10 pi, porque sabemos que tenemos que hacer la derivada de la fase luego, ¿verdad? Ya lo he adelantado, por el coseno de todo esto, 10 pi t más 3 pi medios, y ahora sustituimos el valor tiempo igual a 1, lo hacéis en un momentito, y veis cómo este coseno es 0, por lo tanto multiplico por eso y me quedan 0 metros por segundo. Claro, según se puede ver aquí, este movimiento armónico simple está en tiempo igual a 1, está justamente en la posición más baja, está en un mínimo, y en eso, en los mínimos y los máximos, la velocidad es 0 porque estamos cambiando, ¿verdad?, el sentido de ese movimiento. Bueno, ese sería el apartado B, y vamos a hacer el C, ya que estamos por aquí. Dice que calculemos energía mecánica, cinética y potencial en el instante en que la posición del cuerpo se corresponde con la mitad de la amplitud. Bueno, ¿cuál es la amplitud? Pues la amplitud 0,3, la amplitud
es 0,3 metros, pero nos piden que calculemos valores de energía cuando el valor de la posición X es la mitad, es decir, 0,15 metros. Con este dato es con el que tenemos que trabajar. Bueno, nosotros sabemos que podemos calcular la energía cinética, por ejemplo, como un medio por la constante, ¿verdad?, de ese que está rigiendo ese movimiento, por la amplitud al cuadrado menos el valor de x al cuadrado. Y la energía potencial la podemos calcular como un medio de k por x al cuadrado. Bueno, en ambos casos vemos que necesitamos la constante. ¿De dónde sacamos la constante? Bueno, pues la constante la vamos a sacar muy sencillito. Tenemos la masa, que está colgando, vamos a decir, de ese muelle, porque esto podría ser un muelle perfectamente, ¿verdad? Entonces, cuidado, tenemos la masa que la pasamos a kilogramos, 1,5 gramos, ¿verdad? Por 1 kilogramo, son 10 a la 3 gramos, y tenemos que la masa, por lo tanto, es de 1,5 por 10 a la menos 3. Bueno, esto es pasar de gramos a kilogramos, esto es de segundo de la ESO otra vez. Y omega, que lo tengo por aquí, ¿verdad? Bueno, pues no me queda más que recordar que K es igual a la masa por omega cuadrado. Pues lo pongo 1,5 por 10 a la menos 3 por omega 10 pi al cuadrado. ¿Qué ocurre? Que no lo hacemos bien, porque en la calculadora hay que meter 10 pi ambos al cuadrado, hay que utilizar el paréntesis. Si no, estamos sacando el 10, solamente elevamos el pi al cuadrado, ¿vale? Entonces, cuidado con esas cosas, esos fallos de calculadora que he visto por ahí. Voy con la energía cinética. La energía cinética es un medio, por lo tanto, de K, que lo hemos calculado. Bueno, no he sacado la solución. Esto es 1,48 newton por metro, que es la constante de elasticidad del muelle, que provoca ese movimiento armónico simple. Bueno, pues en este caso sería un medio por 1,48 por la amplitud, que es 0,3 al cuadrado, menos la posición donde estamos estudiando, que es 0,15 al cuadrado. Eso nos da un valor de 0,05 julios. Y por otro lado, tenemos aquí un medio por la constante nuevamente, que es 1,48, y ahora la x, que son 0,15 al cuadrado. Hacemos todo eso y nos sale 0,017, me sale a mí. Y ya está. Pues si nos piden ya la energía mecánica, es la suma de cinética más potencial, y por lo tanto esa energía mecánica sumamos las dos y nos queda 0,067 julios. Ese sería el apartado 2 del examen. Bueno, vamos, uno de movimiento armónico siempre, vamos con el tercero. Dice que tenemos un foco emisor, que representa aquí con este altavocillo, y dice que el nivel de intensidad sonora a una distancia D del foco emisor, pues yo voy a decir que esa distancia D pues está aquí, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues a esa distancia D, que yo voy a llamar R1, ¿vale? R1, para seguir con la misma nomenclatura que hemos utilizado en las clases. Bueno, pues R1 es D, y ahí tenemos una intensidad sonora, beta 1, de 100 decibelios. Dice que a una distancia 100 metros mayor, es decir, nos retiramos desde esa distancia D, nos retiramos ahora 100 metros. 100 metros. Es decir, R2 es la distancia D, que era R1, más 100 metros. Bueno, pues esto nos dice que tenemos una intensidad sonora beta 2 de 80 decibelios, se ha reducido. Vale, pues ya está. Pues a partir de aquí vamos a ver qué nos piden. Nos dicen, calcula el nivel de intensidad sonora, determina la potencia del foco, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo determinamos esto. Para nosotros saber la potencia del foco, nosotros, fijaos, sabemos que la intensidad viene dada por esa potencia, que es la que estamos calculando, la potencia que está generando ese foco,
dividido, en este caso una onda sonora, es una onda tridimensional, pues por la superficie de la esfera, que es el frente de onda, que sería pi por r, 4pi por r cuadrado, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que determinar? Bueno, pues tenemos que determinar la intensidad y la R. En uno o en el otro punto, me da igual en cuál lo calcule, para calcular luego la potencia, porque la potencia es única del foco. Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a calcular la intensidad que se está generando aquí, ¿vale? Como nosotros sabemos que beta 1 va a ser igual a 10 por el logaritmo de la intensidad 1, que es lo que estoy buscando, dividido de I sub 0, que lo tenemos ahí, bueno, pues esto quiere decir que 100 es igual a 10 por el logaritmo de I1 partido de 10 elevado a menos 12. Cuidado al resolver esto, no me paro, I1 nos sale, obviamente, si despejáis de ahí, 10 elevado a menos 2 vatios por metro cuadrado. Bueno, ya tendríamos la intensidad, podríamos ponerlo aquí, pero nos sigue faltando R porque no lo conocemos, porque es D. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues una relación entre estos dos puntos. Voy a calcular ahora I2, sabiendo que beta 2 es igual a 80, bueno, perdón, a 10 por el logaritmo de I2 partido de I0. Y a partir de aquí, pues bueno, ahora sí, beta 2 es 80, 10 logaritmo de I2 partido 10 elevado a menos 12 y resuelvo que I2 es igual a 10 elevado a menos 4 vatios por metro cuadrado. Vale. ¿Qué ocurre? Que nosotros ahora conocemos una relación entre las intensidades y las distancias. ¿Y cuál es esa relación? Sabemos que I1 partido I2 va a ser igual a R2 al cuadrado partido de R1 al cuadrado. Como tenemos I1 y I2 y tenemos R1 y R2 en función de D, pues con esta ecuación vamos a sacar el valor. I1 es 10 elevado a menos 2, I2 es 10 elevado a menos 4, y esto es igual a R2, fijaos que R2 es D más 100, todo ello al cuadrado, y R1 es D, pues D al cuadrado. Bueno, pues ya tenemos aquí la ecuación. Ya tenemos aquí esta ecuación y esto ya sí que tenéis que saber resolverlo, No estamos en este curso para aprender a resolver esta ecuación, lo hacéis. Hay diversos modos, Incluso alguien lo ha metido en la calculadora directamente y se lo ha sacado, pero bueno, sería conveniente que repasaseis cómo resolver estas ecuaciones y nos va a dar dos valores. Hay un valor negativo que despreciamos, podemos hacer incluso algún tipo de truquillo para sacarlo, pero al final nos sale que esa D tiene que valer el valor que físicamente es el bueno, es 11,11 metros. Ya os digo que sale también un valor negativo porque tenemos que es una ecuación cuadrática, pero físicamente no, el valor negativo no tiene sentido, tiene solo sentido el positivo. Una vez que tenemos ese valor, que ya sabemos que la distancia es 11,11 metros, pues escogemos, por ejemplo, este punto para calcular la potencia. La potencia, y ahora ya este es el último paso, la potencia va a ser, despejo de aquí, paso todo esto para acá, y me queda I1, que sería 10 a la menos 2 por 4pi, y R, que es 11,11, al cuadrado. Si hacéis todo eso, salen 15,51 vatios. Alguien podría pensar, bueno, entonces, si lo hago con este punto, bueno, si lo hacemos con este punto, esa potencia sería 10 a la menos 4, ¿vale? Porque la potencia en ese punto es esa, por 4pi, pero ahora R ya no vale 11,11, porque eso es la distancia. R ahora vale 11,11 más 100, es decir, serían 111,11 al cuadrado, y si lo hacéis os sale 15,51 vatios, es decir, obviamente lo podemos haber hecho con cualquiera de los dos puntos para resolver el ejercicio. Venga, pues ya está, este es el ejercicio, el apartado 3. Vamos con otro más, vamos con el apartado 4.
Venga, otro de movimiento armónico, lo que pasa que, perdón, sí, de movimiento armónico simple, pero bueno, pues hay que calcular algo antes. Dice que tenemos una báscula de muelle vertical de una lonja y se cuelga un atún de 40 kilogramos. Bueno, esto sería la báscula sin el atún, ¿vale? Y ahora vamos a poner cómo quedaría ese muelle estirado con el atún colgando, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Qué ocurre? Pues se nos ha estirado ese atún, la masa es de 40 kilogramos, y ha conseguido estirar, se observa que el muelle está estirado 4 centímetros respecto a su longitud natural. ¿Cuál es su longitud natural? Esta. ¿Cuál es su longitud ahora? Pues ahora ha llegado hasta aquí. Este estiramiento, esta variación de L, vamos a llamar, es de 4 centímetros, o lo que es lo mismo, lo paso a metros porque lo voy a necesitar en metros, 0,04 metros, ¿vale? Es este lo que se ha estirado el muelle debido a colgar el atún, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la constante elástica? Bueno, pues esto es ley de Hooke. Esta ley de Hooke es de... Bueno, esto lo podría haber puesto a la misma altura, ¿no? Esto es de segundo también, ¿eh? La ley de Hooke nos dice que la fuerza, esta fuerza que está ejerciendo el peso del atún, ha deformado el muelle de una manera proporcional a su constante elástica. Es decir, el peso del atún, la fuerza, es igual a la constante elástica por lo que se ha estirado el muelle, la deformación. Entonces esa constante elástica va a ser el peso del atún dividido de lo que se ha deformado, y el peso del atún sabemos que es la masa por la gravedad, dividido de esa deformación. La masa del atún son 40 kilogramos, la gravedad sabemos que es 9,8 en la Tierra, y lo que se ha deformado son 0,04 metros. Todo ello, esto serían newton, estos serían metros, y nos queda un valor de 9.800 newton por metro, metro de menos 1, como lo queráis poner. Esa es la constante elástica del muelle del que hemos colgado, ¿vale? Nos piden sacar el periodo de oscilación también. Bueno, pues para el periodo de oscilación nosotros tenemos otra relación que existe, en el que esa constante está relacionada con la masa y con omega, que es la frecuencia angular al cuadrado. Si nosotros sacamos de aquí K será igual a la masa por, ¿qué vale omega? Omega vale 2pi partido del periodo, y todo ello al cuadrado, pero me están pidiendo el periodo. Bueno, pues si yo despejo el periodo, me queda que sería igual a, bueno, podemos poner 2pi por la raíz de la masa partido de la constante. Bueno, lo despejáis como queráis, o lo hacéis y luego lo despejáis después. Como tenemos todos los datos, serían 2pi por la raíz de 40 kilogramos, que es la masa, partido de 9.800, que es la constante que acabamos de calcular. El periodo para ese muelle, ¿no? El periodo de oscilación es de 0,4 segundos. Podéis hacerlo, ¿vale? Y os sale eso. Bueno, ese sería el apartado A. Y ahora nos piden el apartado B. Dice, manteniendo el atún colgado, es decir, ahora ya estamos en esta situación, ya nos olvidamos de este estiramiento que ha sufrido al principio, porque si nosotros dejamos el atún ahí colgando, esa sería la posición de equilibrio del sistema, esa sería la posición de equilibrio. Y entonces dice que ahora alargamos el muelle 2 centímetros, alargamos el muelle 2 centímetros y lo dejamos en libertad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a empezar a oscilar. O sea, está el muelle aquí y va a empezar a subir y baja, sube y baja. Es decir, se genera un movimiento armónico simple, pero fijaos, para nosotros ahora la posición de equilibrio de ese movimiento armónico simple es esta. Esta es nuestra posición de equilibrio, es decir, ya no tenemos nada que ver con ese muelle antes de estar estirado, es decir, nuestro sistema parte de que el atún está aquí colgando, ¿vale? Entonces, esa es la posición de equilibrio
y por lo tanto, fijaos, esos 2 centímetros están representando la amplitud del movimiento, ¿vale? Entonces, en el apartado B, esos 2 centímetros sería la amplitud, que sería 0,02 metros. Bueno, me piden velocidad del atún cuando pase por la situación de equilibrio. Bueno, pues aquí hay 2 maneras de hacerlo, ¿vale? Lo voy a hacer conociendo esa amplitud, puedo sacar, lo voy a hacer con energía, ¿no? Que la energía cinética es 1/2 de K por A al cuadrado. ¿Y por qué lo pongo así? Bueno, lo voy a poner de la otra manera, lo voy a poner con la ecuación que estamos acostumbrados a ver, que sería A cuadrado menos X cuadrado. Pero como me están diciendo por la situación de equilibrio, es decir, por aquí, cuando X vale 0, la energía cinética es máxima y me queda 1/2 de la constante. La constante la tenemos aquí, 9800 por A 0,02 al cuadrado menos X, que es 0 al cuadrado, luego se me queda así. Esa energía cinética me sale un valor de 1,96 julios. Y ahora, como lo que me están pidiendo es la velocidad máxima, pues la velocidad máxima será cuando la energía cinética sea máxima, que es este caso, ¿vale? Entonces, como sabemos que la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, si ahora despejo de aquí la velocidad, me queda que será la raíz de 2 veces la energía cinética partido de la masa. Meto el valor de 1,96 aquí, meto el valor de la masa de esos 40 kilogramos ahí, ¿vale? Y nos queda que la velocidad máxima es de 0,31 metros por segundo. Claro, cuando el atún pasa por la posición de equilibrio, la velocidad máxima. En las posiciones máximas y mínimas de ese movimiento, la velocidad es 0. Pero en la posición de equilibrio, la velocidad es máxima, ¿vale? Lo podríais haber hecho con la ecuación de velocidad también. Si alguien quiere saber cómo se hace, me pregunta luego en clase, pero bueno, en principio esta es una manera de hacerlo. Bueno, pues ya tendremos el apartado 4 resuelto. Vamos con el 5. Venga, uno de efecto doble. El jefe de estación de tren de Campomanes está sentado en un banco del andén. Pues aquí está este señor, ¿verdad? La velocidad de este señor es 0 porque está sentado, ¿vale? Mientras escucha el pitido de una locomotora de un tren emitido con una frecuencia de 1000 hercios. La frecuencia de emisión del pitido de esta locomotora es 1000 hercios, esa frecuencia original, por decirlo así, que se aleja, cuidado a la hora de dibujarlo, fijaos que se aleja, por lo tanto, la velocidad de este tren. Yo voy a decir que esa velocidad va hacia la derecha porque se aleja de la estación, del jefe de estación, y se aleja a una velocidad de 90 kilogramos, de 90 kilómetros por hora. Bueno, pues no me paro aquí, 90 kilómetros hora, lo tenéis que pasar a metros por segundo y serían 25 metros por segundo. Vale. La locomotora se acerca al túnel, por eso el túnel está aquí a la derecha, ¿vale? Ahora veremos que hay un águila también por ahí. ¿Cuál será la frecuencia del pitido percibida por? Primer apartado, el jefe de estación. Bueno, pues vamos con la primera de los apartados. Nosotros nos están pidiendo qué frecuencia recibe este que va a ser nuestro receptor, vamos a llamarle, ¿verdad? Este es el foco va a ser la locomotora y este es el receptor. Entonces, bueno, pues nosotros ponemos que vamos a poner positivo, nuestro sistema de referencia va a ser un vector que va desde el receptor hacia el foco. Por lo tanto, las velocidades que vayan en el mismo sentido van a ser positivas. Pues yo pongo ya mi ecuación que nosotros utilizamos, la frecuencia recibida, en este caso por el jefe de estación, va a ser la frecuencia original por, y ahora ponemos V y V, la velocidad del sonido y la velocidad del sonido. Como arriba está referido al receptor y la velocidad es 0, bueno, pues aquí sería 0, y me da igual si suma o resta es 0.
sea, velocidad del sonido. Y abajo tenemos que poner la velocidad del foco. ¿Pero qué ponemos, más o menos? Bueno, pues como hemos dicho que positivo es hacia la derecha, que es lo que está haciendo el tren, ponemos positivo y ya sustituimos. 1000 hercios, la velocidad del sonido es un dato, 340, y abajo 340 más 25. Si hacéis eso nos salen 931,5 hercios. ¿Es lógico el resultado? Pues sí, porque cuando se aleja, ¿verdad?, la frecuencia recibida es más grave, es de menor valor. Ahí lo tenéis. Vamos ahora con el apartado B, que es lo mismo, pero ese mismo pitido, ¿verdad?, pero ahora lo está recibiendo un águila que está posada, es decir, también está quieta el águila, en la entrada del túnel. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, pues la diferencia ahora es que el receptor va a estar aquí, ¿vale? Va a estar quieto y vamos a ver qué ocurre ahora. Dice, ahora nuestro sistema de referencia, lo volvemos a dibujar, siempre va desde el receptor hacia el foco, por lo tanto ahora va a la izquierda. Para nosotros ahora la izquierda es positivo. Y entonces, como el tren sigue yendo hacia la derecha, ¿qué va a ocurrir? Pues que la frecuencia recibida, voy a llamarle F', ¿vale?, para distinguirlo, será la frecuencia original por la velocidad. Arriba tendríamos que poner la del receptor, que vuelve a estar quieto, por lo tanto es 0, no ponemos nada, y abajo V y la velocidad del foco. Pero ahora, ¿qué hay que poner? Como va hacia la derecha el tren y nuestro sistema de referencia ha cambiado, porque ahora nos acercamos, aquí va un menos. Luego, nuestra ecuación ahora es 1000 por 340 dividido de 340 menos 25. En este caso, la frecuencia es de 1079,4 hercios. ¿Es lógico? Pues claro que es lógico, porque en este caso se está acercando, por lo tanto al acercarse las frecuencias son mayores, más agudas. Y vamos por el último, que sería el apartado C. Dice que ahora al acercarse al túnel el sonido rebota en la montaña, efecto eco, ¿no? ¿Y con qué frecuencia lo escuchará el maquinista del tren que va aquí, verdad? Ahora cambia la cosa. Ahora ya, fijaos, el tren ha emitido y efectivamente llega aquí y en la montaña rebota. ¿Con qué frecuencia llega aquí? Con F'. Por lo tanto, de aquí al rebotar va a salir con una frecuencia ya F', ¿vale?, que es la que le llega, que es la que tenemos que tomar ahora como frecuencia original. Y lo que está ocurriendo es que ahora ya el tren ya no es el foco, sino que el tren ahora es el receptor, y el foco, por decirlo así, sería esa montaña, ¿no?, ese foco virtual, por decirlo de alguna manera, es la montaña. Entonces, si nosotros ahora cambiamos nuestra referencia porque han cambiado el receptor y el foco, lanzamos desde el receptor al foco un vector y para nosotros eso va a ser lo positivo. Fijaos, esa frecuencia que va a recibir el maquinista, que vamos a llamar F', va a ser F', esa F' que hemos calculado aquí, porque es la que sale desde la montaña, por decirlo así, y ahora tenemos que multiplicar por V arriba, V abajo. Mirad, velocidad de arriba es la referida al receptor, y ahora sí que el receptor tiene velocidad, que son 25, pero ¿son positivos o negativos? Pues mirad nuestro sistema nuevo de referencia. Hacia la derecha positivo, luego esto es más. Y abajo el emisor, el foco, ¿no? Pero ahora en este caso el foco, que es la montaña, ese foco virtual, por decirlo de alguna manera, que es el que está haciendo rebotar esas ondas, está quieto, por lo tanto abajo es 0. De esta manera se quedaría así la ecuación. F', aquí ya no hay que poner 1000, porque ya no son 1000, son 1079,4 los hercios que se están, por decirlo así, emitiendo desde la montaña, y multiplicamos por 340 más 25 arriba y 340 abajo. Si hacéis todo eso, os queda una frecuencia final de 1158,7 hercios. Ahí estaría el ejercicio completo. Yo sé que hay gente que lo hace de otras maneras, este tipo de problemas, cuando hay eco y demás,
Pero bueno, cada uno lo puede hacer de la manera que mejor lo vea y tomar las referencias como quiera, ¿eh? Yo creo que la manera de no equivocarse es esta. Y por último vamos con el 6. Bueno, aquí había que entender el enunciado nada más, ¿eh? Decía que tenemos una onda transversal, se propaga a lo largo de una cuerda tensa y vamos a entender qué está ocurriendo. Bueno, pues dice que, vamos a poner aquí así, vamos a poner aquí, y nos dice, en un instante se observa que la distancia entre dos máximos consecutivos es 1 metro. ¿Qué me están diciendo ahí? Bueno, pues yo voy a suponer, las ondas no las dibujo muy bien con el ordenador, pero bueno, vamos a suponer que es así, ¿vale? Dice, la distancia entre dos máximos consecutivos, esto es un máximo y esto es un máximo. La distancia es 1 metro. ¿Qué es eso? Eso es la longitud de onda directamente, ni más ni menos, no hay más. Esa es la longitud de onda, la distancia entre dos puntos que están en igual fase, en la misma posición. Y dice, además se comprueba que un punto de la cuerda pasa de elongación máxima a elongación mínima en 0,25 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que pasa de estar aquí a estar, por decirlo así, a elongación mínima, que sería aquí, es decir, pasa hasta aquí en 0,25 segundos. Bueno, eso hay gente que lo ha tomado como el periodo. No, porque el periodo es una oscilación completa, es decir, pasa de aquí y vuelve otra vez. Por lo tanto, si estos son 0,25 segundos, estos serían otros 0,25 segundos y nos queda que el periodo son 0,5 segundos. Además nos dice que la vibración, la velocidad de vibración, no de propagación, la velocidad de vibración máxima es de 0,24 pi metros por segundo. Y ahora ya nos dicen que se desplaza la onda en el sentido positivo y que saquemos y que la fase inicial es 0. Bueno, pues lo que nos están dando es todo lo necesario para que construyamos ahora la ecuación de la onda, que es lo que nos piden. Bueno, ¿cómo es la ecuación de la onda? La ecuación de la onda, I, xt, esto es x, esto es y de xt es a por el seno de, ponedlo como queráis, omega t menos kx o kx menos omega t. Yo, omega t menos kx más phi sub 0. Bueno, de momento ya he puesto menos porque va hacia la derecha, ¿vale? Entonces ya sabemos que es menos, si fuera hacia la izquierda sería más. Y ahora vamos a ir sacando cosas. Como tengo el periodo, saco omega como 2pi partido del periodo, y eso es 4pi, ¿no? 4pi radianes por segundo. Como tengo lambda, tengo la longitud de onda, saco k. K es 2pi partido lambda, o lo que es lo mismo 2pi partido 1, o lo que es lo mismo 2pi metros a la menos 1. Phi sub 0 nos lo han dado aquí, bueno, lo voy a escribir otra vez, vaya, bueno, lo escribo otra vez y ya tengo omega k y phi sub 0. Solo me falta sacar la a. Bueno, yo voy a escribir de momento lo que tengo. Y en función de xt sería a por el seno de omega 4pi por t menos k 2pi por x. ¿Cómo sacamos la a? Pues la a la sacamos ni más ni menos que de esa velocidad de vibración máxima. Si yo derivo en función del tiempo, la velocidad en función de x y t me queda a por omega por el coseno, ¿verdad?, de omega t menos kx más phi sub 0. ¿Cuándo es máxima? Cuando este coseno vale 1, es decir, la velocidad máxima es a por omega. Pues si yo tengo omega y tengo la velocidad máxima, saco que a, la amplitud, es la velocidad máxima partido de omega, o lo que es lo mismo, 0,24 pi, que es la velocidad que me da el enunciado como velocidad máxima, dividido de omega, que lo saqué por aquí, que es 4pi. Si hacéis eso, esto y esto se me va, esto lo divido y me quedan 0,06 metros. Pues es lo último que nos faltaba, así que concluyo ya la ecuación completa de la onda como I en función de xt será igual a la amplitud 0,06 por el seno de 4πt menos 2πx, y esto está en metros.
Ahí tenéis la ecuación completa de la onda. Fijaos que pues es un ejercicio sencillo, lo único que tenemos que entender lo que nos están dando el enunciado, ¿vale? Pues eso sería todo. Venga, un saludo, hasta luego.